Buenas, esto es Más que Palabras y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es de la fe, de cómo nos cuesta crecer o avanzar en la fe cuando estamos en situaciones difíciles. Cuando las cosas se ponen difíciles, ¿no? Porque a veces nos pasa a todo el mundo que estamos en un momento que nuestra fe sobrepasa todo, está allá arriba, es lo mejor que nos pasó, pero a veces tenemos esa fe que está muy baja, que no sabemos qué hacer, si congregarnos, si levantarnos de la cama, si no dudamos. Pero bueno, hoy vamos a hablar de eso, de este tema que es muy importante, que todo el tiempo se nombra en la Biblia, en la palabra, así que, y en la vida diaria, ¿no? La fe, todo el tiempo lo escuchamos en todo lugar, pero ¿qué significa, no? Claro, con la pregunta que vamos a arrancar hoy, ¿cómo mantenernos firmes y constantes en la fe? Claro. A veces es difícil mantenernos firmes. Sí. Es difícil mantenernos firmes en la fe y creer en que los pasos que estemos dando sean con claridad. Es decir, bueno, yo voy a agarrar y voy a caminar porque sé que Dios, pero en el camino estoy dudando. Claro. ¿Será que Dios está allá esperándome? Siempre pasa eso, porque como dice la pregunta, ¿no? ¿Cómo perseverar? ¿Cómo ser constante? ¿Por qué? Porque siempre va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber situaciones en las que decimos, ¿estará Dios ahí? ¿Nos estará escuchando? Pero sin embargo Él está en todo momento. El tema es que, bueno, a veces ese es el desafío. Tenemos fe, a veces no, pero bueno, Dios está en todo momento. Dios está en todo momento, en todo proceso, en toda acción que nosotros tengamos. Y a veces como una vez vos dijiste, nosotros de tanta fe estamos muy activos que movemos montañas. Sí. Y hay otras veces que estamos muy que no nos sabemos caemos. qué hacer. Si seguimos, si no, si nos congregamos, si no, si seguimos confiando, si no, pero Dios está cuando confiamos poco y cuando confiamos que estamos allá arriba, Él está igual en todo momento, no importa si confiamos poco o mucho, pero la clave está en no perder la fe. También para no perder la fe hay que recordar lo que Dios hizo por nosotros, porque a veces nosotros, listo, creemos en Dios, confiamos en Dios, avanzamos, pero listo, la fe se me fue, digo, bueno, hoy no tengo fe, hoy Claro. estoy medio para abajo, no tengo ganas de hacer tal cosa, de no saber lo que Dios tiene preparado para mí. Pero en esos momentos lo que tenemos que pensar es de dónde Dios nos sacó. Claro. ¿Qué hizo Dios para nosotros estar donde estamos ahora? Y esa fe que nos llevó a donde estamos ahora. Y que sinceramente es difícil a veces ponernos a pensar en el camino de Dios. Pero si nos ponemos a pensar, ¿De dónde nos sacó? ¿de dónde nos sacó? Todos tenemos un testimonio, todos llegamos a los pies de Cristo con un testimonio, ¿no? Él nos sacó de algún pozo profundo donde no podíamos más, donde nadie nos podía ayudar, de ahí nos sacó Él. Y cuando estamos ahí flojos de fe, que no sabemos qué hacer, si seguir o no, pensar en eso donde Él te sacó. Si te sacó de ahí, puedes hacer todo. Una vez que confías y pensás y recordás lo que Él hizo por vos, esa fe aumenta de a poquito. Es como que va subiendo niveles. Eso es la fe. También la fe es la obediencia. La obediencia, claro. La obediencia a lo que Dios tenga preparado para nosotros. Una vez fuimos a Campana y un pastor contó su testimonio de cuando Dios Lo desafió. Lo llevó, quería que vaya a misiones y contó que él no quería, que él quería estar acá. Claro, en su Quería zona de confort. en su zona de confort. ¿Qué pasa, no? Que a veces Dios hace eso. Uno está cómodo donde está, se siente cómodo en su zona de confort, siente que está todo bien, que no le falta nada, pero ahí es cuando Dios te dice, no, ahora es momento de moverte, quiero que te muevas, que salgas de ahí, y ahí empieza el desafío. Empieza el momento donde se empieza a turbar la fe. Creo en Dios o no, me está mandando para allá, es Él o no, yo quiero seguir acá. Pero bueno, ahí como decía Sabri, este pastor que tiene un testimonio muy increíble, que Dios lo desafió a ir a misiones, a una provincia de Argentina, a que ponga una iglesia allá, y él fue y no veía nada, ¿no? Decía, acá tengo que poner una iglesia. Claro, acá no hay nada. Acá no hay nada. Acá no hay nada, yo tengo que poner acá. No quería saber nada, se quería ir donde estaba. Claro, pero ahí Dios estaba desafiando su fe, ¿hasta dónde le iba a creer? Por ejemplo, me hizo recordar cuando pasó con el tema del versículo de Abraham. En Claro. Génesis 22 habla de Abraham, que él creía en Dios, él tenía fe en Dios, pero Dios lo quiso probar. Claro. Lo que hizo fue pedirle a Abraham que entregue a Isaac.
Y en ese momento Abraham se lo habrá preguntado, ¿por qué Dios quiere que yo sacrifique a mi hijo? A mi único hijo amado. Qué loco, ¿no? Pero Dios no quería, o sea, Dios sabía lo que era el corazón de Abraham. No quería Dios saber cuánta fe tenía Abraham, Claro. sino que quería demostrarle a Abraham que a través de su fe y su obediencia él iba a tener raíces. ¿Hasta dónde le iba a creer a Dios? ¿Hasta dónde iba a creerle a Dios? Demostrarle la verdadera fe que él tenía sobre Dios. Y después, cuando Abraham estaba por sacrificar a Isaac, Dios lo detuvo y le dijo que por su fe y su obediencia él iba a bendecirlo, a proveerlo. Y eso fue una prueba, ¿no? Eso fue una prueba, sí. Porque a veces pasa que nosotros decimos, ay, yo amo a Jesús, vengo, me congrego, todo, pero a veces Dios necesita probarnos. A ver, este hijo mío, ¿hasta dónde me va a seguir, no? ¿Cuánto me va a creer si yo le digo que haga tal cosa? ¿Lo hace o no? Eso es, Él nos prueba hasta dónde lo amamos, hasta dónde confiamos en Él, hasta dónde está nuestra fidelidad hacia Él, ¿no? Y bueno, Abraham es uno de esos testimonios que está en la Biblia también, que habla de cómo Dios nos prueba a través de la fe. Como Noé. Noé, ¿no? Bueno, yo también puedo hablar de Noé en Hebreos 11:7, que dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se iba a salvar. Por eso, esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, Dios le estaba desafiando a Noé con algo que no veía, como dice en la Biblia, pero él obedeció. ¿Por qué? Por temor a Dios, tuvo temor a Dios, Noé. Y a veces pasa eso, ¿no? Que también tenemos que obedecer a Dios, aunque no veamos qué es lo que va a pasar. Porque tenemos que confiar que por algo Él nos dice. Él siempre ve las cosas con ojos espirituales. Y nosotros vemos las cosas con ojos terrenales, con lo que pasa en el día a día. Pero ¿qué pasa? Dios nos está cuidando o nos está advirtiendo de algo que no estamos viendo. Y ahí es cuando, por ejemplo, Noé, este caso tan importante en la Biblia, que imagínense si él no obedecía a Dios, ¿qué iba a pasar? ¿Dónde iba a estar Noé? Quizás no existía el arca y un montón de cosas, pero él obedeció a Dios y así pudo ayudar a su familia, ¿no? Que fueron los que confiaron en él y pudieron ver la bendición que vino después, Claro. porque eso pasa. Claro. Y también como en el versículo de Mateo 9:20, de la mujer ¿Qué tocó el manto? que tocó el manto. Fue increíble su fe. Fue increíble su fe. Acá tengo, mira. Dice, en esto, una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia, se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba, si al menos logró tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo, ánimo hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Ustedes pueden entender que con tan solo creer que su manto de Jesús iba a sanarla, ella tuvo su fe, Iba a quedar iba a totalmente quedar sana. totalmente sana. Esa fe de ella no fue por tocar su manto, como le dijo Jesús, fue por su fe. Ella estuvo 12 años con su fe tan grande, dijo, toco ese manto, del manto de Jesús, yo voy a quedar sana. Tremendo. A veces tremendo. podemos pasar tantos años con algo, padecer tanto y tan solo tomar la decisión de creerle a Él es tan importante. Lo que acá dice, ¿no? Que la acción que tuvo ella fue una decisión tremenda. Decir, no, yo ya no quiero pasar más esto. Con tal solo tocar su manto, voy a ser sana, ¿no? O sea, imagínate la fe de esa mujer. O sea, tantos años padeciendo algo y de repente decir, voy a tocar su manto, voy a ser sana. Tremendo, ¿no? Y bueno, con relación a eso, que uno se pregunta, ¿no? Pero ¿cuánta fe necesito? ¿Cuánta fe necesito para que suceda tal cosa o para que Jesús me crea o para que Jesús lo haga? Y con respecto a eso, acá voy a nombrar en San Lucas 17:5 que dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a un sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. O sea, acá Dios nos está diciendo que la fe tiene que ser como la semilla de una mostaza, con ese tamaño, o sea, que es una de las semillas más chiquititas que existen, ¿no? Con ese poquito de fe ya puedes mover montañas, puedes sanarte de esa enfermedad que tenés, que padeces hace muchos años o algo que te está pasando en este momento. Dios te dice, Jesús te dice, con un poquito de fe
ya podés decirle a un árbol que salga de un lugar y sea otro. Con un poquito de fe, solamente eso es la clave. Y a veces nosotros pensamos que tenemos que tener una fe total, ser pastores para tener esa fe gigante, o decir, bueno, tengo una fe tan grande que voy a poder hacer esto. No, Dios, acá como dice Vicky, Dios te está pidiendo como un granito de mostaza. Que ni siquiera se ve, es tan chiquito que ni se ve el granito de mostaza. Y es tan importante este versículo cuando nosotros estamos mal o decimos, uy, estoy desanimado, no tengo tanta fe. Solo pensar, con este poquitito, con esta fe tan chiquitita, Jesús puede hacer un montón en mi vida. Así que no te sientas mal si te sentís un día con mucha fe o al otro día con poca fe, porque es parte de la vida de un cristiano. O sea, no está mal que te sientas así. Son pruebas, decisiones, luchas que uno tiene que pasar en el día a día. Nadie va a vivir toda la vida con mucha fe. O sea, puede ser que sí, pero a veces puedes tener poca fe, menos fe, pero siempre confía en Él. No importa qué estés pasando, confía, y aunque sea que tengas un poquitito de fe, créele, porque Él va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Es verdad, cuando uno llega a tener esa poquita fe, Dios te escucha. Dios escucha cuando oras y dices, Señor, me surge esto, me está pasando esto. Uno piensa que al orar capaz que no tiene tanta fe. Claro. Capaz que cuando uno ora, digo, estoy orando y no siento que tengo fe en esta oración que estoy dando. Claro. Pero Dios te escucha. Si vos tenés ese poquito de fe, Dios te va a escuchar, Dios te va a contestar a través de lo que le estás diciendo. Hay que confiar también en los procesos de Dios, en lo que Dios tiene preparado para nosotros. En decir, yo tomo la palabra de Dios y voy a confiar, a tener fe en eso y salir adelante. Creer que Dios está esperando a nosotros adelante. Amén. Y otra cosa es que no te sientas mal, y también que no te vuelvas a lo que te pasó antes o a volver a tu vida anterior porque decir, no, le fallé a Dios, no le creo tanto. No importa. Lo único que tenés que hacer es confiar en Él. No importa que te sientas mal, que estés pasando un momento feo, confía igual, ¿no? Como estamos diciendo, Dios a veces nos pone esos desafíos que hacen que nuestra fe decaiga, pero es por algo, porque Él está viendo algo que nosotros no. Claro, bueno, lo que estás diciendo a mí me recordó cuando Centurión le pidió a Jesús que sane a su siervo. Habla de la fe de Centurión en Mateo 8:5. Sí. Habla de esa fe de que Centurión fue a pedirle a Jesús si puede sanar a su siervo que tenía parálisis y estaba muy mal. Y Jesús dijo, yo voy y lo sano. Claro. Pero él dijo que era un romano. Claro, no se sentía digno de que él vaya. En esos momentos no se permitía. Él le dijo, yo sé que a través de que Jesús diga, ¿estás sano? Ya saben que su siervo iba a estar sanado. El centurión confió de que Jesús iba a sanarlo solamente desde el lugar donde él estaba. Otra cosa que se me viene ahora a la mente es que a veces no nos sentimos dignos, ¿no? De que Jesús nos perdone, de que Jesús nos sane, pero acá Jesús no le importa quién sos, qué te pasó, o si sos digno o no. Si tenés un poquito de fe y confías en Él o crees en Él, Él va a hacer que tu vida cambie o eso que le estás pidiendo suceda. No importa qué te pasa o qué te pasó, lo que hiciste, si sos más pecador o menos pecador. Él no mira eso, Él mira tu fe. También como el versículo de Pedro, que caminó sobre las aguas, que ese es algo que creo que es muy común en nosotros. En Mateo 14:22 habla, enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca, que le adelantaran al otro lado mientras despedía a la multitud. Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra. Zarandeaba por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Yo me imagino en ese momento lo que habrán pensado. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Sí, Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús.
pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo le respondió: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Eso es algo que nos pasa a nosotros. La duda. En caminar con el Señor, sabiendo que Jesús, que Dios está delante de nosotros y que dice: vení, estoy acá, te estoy esperando, te estoy encaminando, guiando, vení, acércate a mí. Y nosotros en el camino, cuando vamos hacia Jesús, dudamos. ¿Será que si voy caminando es muy largo el camino? Quiero ir por este que es más corto. Claro, voy por este que es más corto. Si mejor lo hago mañana. Pero el Señor nos da libre albedrío. Claro. O sea, podemos elegir. Entonces hay dos caminos: el camino donde no está Dios y el camino donde está Dios. Y el camino donde está Dios, decimos: ¿será que Dios está ahí esperándome? ¿O será que es mi momento de hacer tal cosa según el Señor que me dijo que haga? Y en la duda, elegimos claro, mal. Y en la duda lo que pasa es que nos hundimos, como le pasó a Pedro en el mar. Dudó y se estaba hundiendo, pero sin embargo ahí estaba Jesús teniéndole la mano, diciéndole: estoy acá, confía, no te va a pasar nada. ¿Por qué tienes poca fe? Si Él está ahí esperándote, ¿por qué vas a dudar tanto, no? Es difícil mantener esa fe, porque al estar en el mundo siempre tenemos esas cosas de negatividad. Claro. La negatividad directamente es la duda de nosotros. En el caso de Pedro, se asustó por el tema de la corriente, el miedo y el no escuchar a que Dios está delante de nosotros o nos está hablando y solamente le prestamos atención al miedo, a la duda. Sinceramente no avanzamos, y esa fe la perdemos porque nos enfocamos más en la duda o en nuestros pensamientos que en lo que Dios nos está diciendo. Claro, ¿y qué pasa? O sea, si lo interpretamos también como a veces estamos firmes, estamos yendo en el camino, ¿y qué pasa? Esa agua empieza a turbarse, o sea, empiezan los problemas, empiezan las dificultades, y ahí es cuando nos ponemos para un lado, para el otro: voy, no voy, sigo el camino o voy por el camino más corto. Pero ¿qué pasa? El camino más largo siempre es donde está la bendición, ¿no? Pero tiene miles de dificultades, porque está bien, todos queremos tal cosa, pero obviamente hay que trabajar para eso, hay que aguantar las pruebas, las dificultades, porque, o sea, para ir a la bendición obviamente vamos a tener que pasar por muchas cosas. Todos siempre vamos a querer el camino más fácil, pero el camino más fácil nos lleva a la perdición, es así. O sea, sí o sí tenemos que confiar, y por más de que las aguas se turben, por más de que estemos moviendo para un lado, para el otro, tengamos miedo, seguir confiando de que Jesús está ahí extendiendo nuestra mano y diciendo: acá estoy, seguir confiando en mí, que ya está llegando, como le pasa a Pedro en este caso en el mar. Claro, la fe es confiar en que todo el proceso o todas las cosas que estamos, Dios está al mando, Dios está adelante de nosotros estamos a la barca y Dios está adelante remando, guiándonos, aunque las aguas estén turbando, y nosotros siempre tenemos que orar en esos momentos y decirle: Señor, me estoy desviando o me estoy por caer. Ayudar, sí. Claro, ayúdame, guíame a mantenerme firme en donde estás vos. Así que es algo que nos cuesta a todos, pero siempre lo tenemos que mantener firme. Si nosotros mantenemos firme la fe, siempre va a estar activo. Porque nosotros estamos pensando en decir: bueno, voy a caminar para allá, voy a hacer lo que Dios quiere, voy a orar, voy a escuchar de su palabra, porque a través de eso, a través de la palabra también, en nuestra fe se activa más. Y otra cosa que a mí me pasaba, que cuando empecé los caminos, todo el mundo hablaba de la fe, pero yo me preguntaba: ¿qué era la fe? Y sin embargo, hoy me puedo dar cuenta que la fe es básicamente creer, confiar en Él. Aunque no veamos nada, aunque veamos todo gris, o veamos que, no sé, por donde Dios nos dice: Señor, pero es horrible, no hay nada, y o no sé, para mí no es, o empezamos a dudar, confiar en Él, no importa qué es lo que veamos nosotros, porque como dije antes, nosotros miramos con ojos terrenales, pero el que mira con ojos espirituales, que mira para cuidarnos, ve más allá, es Él. O sea, tenemos que confiar en Él, no importa qué pase. Así que nada, nosotras como estuvimos hablando de este tema, queremos hablar sobre tips
o algunas ayudas a la hora de cuando sentimos que la fe está fallando, que sentimos que vamos a caer, que no aguantamos, no sabemos para dónde ir. Así que nosotros le vamos a dar algunos consejos de cómo aumentar la fe. Principalmente para aumentar la fe es orar. Amén, sí. Orar y ponerlo siempre a Dios primero, que Dios esté encaminándote, guiándote y escuchar su palabra. Esas son dos cosas importantes para aumentar nuestra fe. Porque, bueno, la oración es la clave, porque a veces estamos muy angustiados, le preguntamos a tal persona o esto y no está la solución. Y sin embargo, cuando nos vamos a nuestra habitación, nos cerramos y charlamos con Dios, ahí es como Él nos ilumina, ¿no? Y otra cosa que decía Sabri también, la palabra, porque acá hay miles y miles de testimonios sobre la fe, de cómo Dios va desafiando a diferentes personas sobre la fe, le va poniendo pruebas, dificultades, pero vemos cómo Dios a través de su palabra nos va ayudando a nosotros también a aumentar y a alimentarnos de esta fe. También es con quién nos juntamos. También es importante eso. Es importante saber con quién nos juntamos, porque nosotros tenemos un problema dentro del espiritual. Dentro del espiritual tenemos un problema que no sabemos qué hacer, como dice Vicky, a quién consultarle. Tenemos a nuestros pastores, pero alrededor tenemos mucha gente. Y qué mejor que tener amigos que están en Dios, que te pueden aconsejar, que te pueden hablar y decir, no, no, Vicky, vayan por este camino, que Dios seguramente tiene preparado algo para vos, que seguramente si se lo preguntamos a alguien del mundo, va a decir, ay, no hagas caso, no, vos seguí allá, no. Lo ves con otros ojos, con su experiencia de la vida misma, pero nosotros los problemas que tenemos son espirituales la mayoría, y hay gente que no conoce y no sabe cómo ayudarnos. Por eso es importante también, con lo que dice Sabri, congregarse. Es importante que uno esté sujeto a un pastor, que uno al tener una duda tenga un pastor a quien consultarle, porque los pastores ya tienen experiencia, conocen sobre los temas y tienen el consejo justo que nosotros necesitamos. Cuando estamos dudando, cuando estamos ahí, que sí, que no sabemos para dónde ir, ahí está la clave, ¿no? Ir a nuestros pastores, que son los que ya pasaron miles de situaciones así y nos pueden ayudar. Qué mejor consejo que de los pastores que ya saben del tema y aparte saben de la palabra. Saben un montón, ya tienen experiencia. Y también otra cosa es estar en comunión con los hermanos, o sea, venir, participar, escuchar. A veces los testimonios de los hermanos son cosas que nos pasan a nosotros o experiencias del día a día que ellos cuentan que les pasó, no sé, en la semana y agradecen porque Dios los libró de tal cosa, de esto, del otro. Ahí como que nos vamos dando cuenta de que tenemos un Dios grande y eso también aumenta nuestra fe. Es verdad. Así que los animamos a ustedes a que sigan confiando en Dios, en que siga haciendo lo que Dios quiere para ustedes. Que a pesar de tempestades, a pesar de que nos estamos hundiendo a medida de que vamos caminando hacia Dios, sigas confiando en Él, sigas creyendo de que Él tiene un propósito para nosotros, porque Él tiene un propósito para todos nosotros. Pero eso no significa que, bueno, si Él tiene un propósito, Él ya sabe qué va a hacer conmigo después, sino creyendo de que Dios está con nosotros en todo momento. Él es nuestro mando adelante, guiándonos al camino de Él, hacia lo bueno, porque Él quiere todo lo bueno para nosotros. Así que qué mejor que escuchar su palabra, congregarse, avanzar, tener cerca gente que te acerque más a Dios, para que vos puedas tener esa fe, esa certeza de que Dios te está guiando. Así que, como decía Sabri, te animamos a que sigas confiando, que no te olvides del propósito que Él tiene para vos, eso que te prometió Jesús. Dios nunca va a cambiar esa decisión, eso que tomaste, a que sigas preparándote, porque Dios lo que te prometió, Él lo va a cumplir. Él sus promesas no las cambian, duran para siempre. Y por ahí, aunque sientas que el camino es complicado, que decís, no, esto no es para mí, seguí confiando porque Dios te va a llevar al camino correcto. Así que nada, eso, te bendecimos y que sigas confiando en Él, que Él tiene la mejor respuesta, la mejor palabra para vos. Y nada, confía y cree porque lo mejor siempre va a llegar si estás con Jesús. Hasta acá llegamos, así que nos gustaría que a través de los comentarios nos cuentes cuál es el testimonio sobre tu fe o qué proceso estás pasando que Dios te está
Moldeando. Claro, guiándote en una prueba. A través de la fe, ¿no? Claro, nos gustaría que nos comentes y si te gustó, nos vemos en el próximo video, nos dé me gustas y no te olvides de suscribir. Esto es Más que palabras.